¿Qué nos dice el escándalo de Yahritza y su esencia sobre la identidad mexicana? ¿Qué tal? Soy el maestro Eric G. Cárdenas y esto es México antes de México. Y en esta ocasión voy a analizar el linchamiento en medios que se le ha hecho al grupo Yahritza y su esencia en los últimos días, que si bien tiene que ver con el mundo del espectáculo, me parece interesante mencionarlo en este canal como un caso que ejemplifica a escala masiva los problemas de la manipulación de la identidad mexicana que he tratado en varios videos de este canal. El escándalo tiene que ver con un trío de música regional mexicana de origen estadounidense, o sea que son mexicanos que nacieron y crecieron en Estados Unidos. Yahritza y su esencia estaba llegando a los grandes escaparates de este género musical, pero gracias a sus desafortunadas declaraciones, actualmente parece que han terminado con su carrera. Obviamente, al cantar en español, su principal mercado está en Hispanoamérica, en particular en México, el país hispano con mayor población, además de ser el origen de la música de banda, corridos, mariachi, etcétera, que se agrupa en este estilo conocido como regional mexicano. Para este trío de jóvenes había llegado el momento de hacer entrevistas y giras en México. Sin embargo, en la que al parecer será la última de sus entrevistas, comentaron que no les gustaba mucho la Ciudad de México ni su comida. Es decir, fueron honestos frente a sus percepciones negativas hacia México, cometiendo el grave e imperdonable error de hablar mal del país de donde proviene la mayoría de su público. Esta entrevista ya se ha visto mucho en redes sociales, pero aquí dejo un pequeño fragmento para aquellos que no estén tan enterados del chisme. No me gusta mucho la comida aquí. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe. A mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como chicken. Además, en otros videos se les vio haciendo malas caras a la comida callejera en México. Esto indignó tanto a su público que se vieron muchos videos de fans rompiendo bocinas que tocaban sus canciones tanto en México como en Estados Unidos. Además, hay un sinfín de creadores de contenido burlándose de la actitud de desprecio a México por parte de estos hermanos. Definitivamente un gran error hablar mal del país que representa tu principal audiencia. Pero fuera de este chisme que atrajo la atención, ¿por qué en una cultura como la nuestra llega a tal grado la indignación? ¿Y por qué la manera en la que se insultó a este grupo representa uno de los mayores problemas de nuestra cultura e identidad? La interiorización de la inferioridad. En los insultos que están por todas partes se puede ver cómo los tachan de indios, de llevar el nopal en la frente, les dicen tizoc y utilizan aspectos propios de su apariencia a manera de insulto. En otros videos ya he hablado de la compleja composición genética de los mexicanos y de cómo oscilamos entre una apariencia pegada a los rasgos indígenas o a los rasgos europeos. También he mencionado que no es ninguna casualidad que hayamos aprendido a despreciarnos a nosotros mismos, pues esta es una característica cultural construida desde el régimen, por ejemplo, desde intelectuales institucionales como Samuel Ramos, quien definía a los pueblos indígenas como melancólicos, que rechazan el cambio y que viven segregados debido al trauma de la conquista, la cual es una característica de la cultura mexicana. El Estado mexicano, con instrumentos como las instituciones académicas y los libros de texto gratuitos, fomentaron una visión de nuestra cultura donde existen pueblos indígenas que son inamovibles, como maniquís de museo con ropas coloridas, pero desprovistos de toda capacidad de participación en las sociedades modernas. Esta falta de agencia se muestra también en los relatos de la conquista, donde no se enseña la participación indígena que da como resultado las complejas sociedades de la América hispana, sino que se construye una percepción de lo indígena siempre como inferior, ya sea por condescendencia o sometimiento. Y por cierto, los nuevos libros de texto no son diferentes a este relato. Así que las características indígenas, pocas o muchas, innatas en todos nosotros, es algo que aprendemos a denostar y a rechazar desde las escuelas, lo cual implica un odio a nosotros mismos, un complejo impuesto nacional y globalmente. El sistema también rechazó el uso de las lenguas indígenas en el siglo XX, pues junto a los rasgos físicos era una característica más de esa inferioridad. Se asume entonces que los mexicanos, mientras más apegados parezcamos a lo indígena, valemos menos. A esta baja autoestima con la que nos educan como mexicanos hay que agregarle la percepción anglosajona que proviene de Estados Unidos y que achaca todos los rasgos negativos a la cultura hispana. Rezago, desorden, violencia, pobreza, etcétera, son propios de lo hispano. Esto permite la construcción de un régimen de jerarquías donde se interioriza esa inferioridad propia, así como la superioridad de los anglosajones. Ser hispano ya de por sí te pone en una categoría inferior, pero además tener claros rasgos indígenas te pone al final de esta jerarquía.
Entonces, el pertenecer claramente, visiblemente a una categoría inferior en la sociedad no te da derecho a adoptar gustos y formas de vida propias de los anglosajones, quienes están en una jerarquía superior. Esto fue uno de los aspectos que ofendió gravemente al público, pues algunos de los comentarios más recurrentes es que se creen güeros de ojos claros y están más prietos que yo. Es decir, asumimos que ser rubio es mejor que ser moreno. ¿Por qué nos asumimos en una categoría inferior? Y aquí la explicación fácil, que no permite analizar nada y deja las cosas como están, es culpar al colonialismo, a la herencia de la sociedad de castas del virreinato y a la blanquitud que rechaza lo indígena. Esta visión simplista no permite una explicación de los procesos culturales que construyeron esta jerarquía y que tiene más que ver con la cultura global de masas que ha impuesto Hollywood y otros medios de masas estadounidenses, así como la utilización de la maquinaria del Estado mexicano para formar una baja autoestima en la sociedad, además de la división internacional del trabajo que asumimos, donde Hispanoamérica está subordinada al norte del continente. Esta baja autoestima que se nos ha impuesto está bastante acentuada en México, al grado que nos sentimos tan poca cosa que no toleramos que se hable mal de nuestra comida. Me pregunto, ¿qué pasaría si esto sucediera en otros países? Si, por ejemplo, peruanos nacidos en otro país hablaran mal del Perú, o bien argentinos o españoles. ¿Qué creen que sucedería? ¿Sería la misma reacción? ¿A este mismo nivel sería el rechazo en tu país? Coméntame por favor, y ya que andas en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y darle pulgar arriba. En Estados Unidos, a la segunda generación de mexicanos, que ya no vive tanto como mexicanos, sino que adopta, además del idioma inglés, otras pautas culturales, se les llama despectivamente coconuts o cocos, porque son blancos por dentro pero cafés por fuera. Es decir, se pone énfasis en que se quieren sentir superiores, pero por su condición ya asumida no lo son. No tienen que sentirse como blancos, es decir, los blancos que sí asumimos como superiores. Conscientemente sabemos que el color de la piel no tiene nada que ver con los talentos de cada quien o la forma de sobresalir de personas y comunidades. Si el Imperio Hispánico, por ejemplo, llegó a tener gran relevancia en la historia de la humanidad, fue precisamente por esa participación de seres humanos de distintos orígenes étnicos y culturales en las ciudades americanas. De igual manera, la belleza es en gran parte subjetiva y se presenta en todos los orígenes étnicos. Pero en el complejo mexicano se usan nuestras características étnicas como herramientas para denigrar al compatriota, sin darnos cuenta que al hacer esto nos estamos denigrando a nosotros mismos. Y bueno, no me malinterpreten, no creo que esté bien tener actitudes groseras y hablar mal del país de tus antepasados. Además de que si ahí está el público al que quieres llegar, hablar mal de ese país es simplemente una gran torpeza. Lo que me parece realmente grave en nuestra cultura es el autorracismo, es decir, que se usa esta jerarquía impuesta donde nosotros mismos nos asumimos como inferiores para insultar a quien nos insultó. Si continuamos viendo a los grupos indígenas como inferiores, de manera condescendiente o como colonizados y siempre en resistencia, y a nuestra historia como una gran tragedia, esta percepción de inferioridad no cesará. Como hispanos y como mexicanos, pertenecemos a grandes culturas que nos anteceden, pero se nos han fabricado complejos de inferioridad. Si realmente buscamos la equidad en nuestra sociedad y ponernos frente a frente en condiciones de igualdad con otras naciones del mundo, lo primero es derribar esos complejos de inferioridad en nosotros mismos. Algunas reflexiones finales. Fuera de estas manifestaciones de inferioridad, también vi algunos videos donde efectivamente madres y padres hispanos no querían que sus hijos lucieran como unos malcriados, así que les servían tacos con salsa o refrescos en bolsa para que no los avergonzaran al visitar México. Decían cosas como, mi tizoc no me va a avergonzar en México, resaltando que lo negativo es que se comporten como unos malcriados, pero no imponiendo una esencia negativa en sus rasgos étnicos. Y por cierto, Tizoc fue tanto un tlatoani azteca como un personaje de una película mexicana. El poderoso rey azteca contrasta con la imagen del buen salvaje moderno que retrata la película. Si bien en los comentarios de redes se usa el nombre para enfatizar la inferioridad de los rasgos mexicanos, noto que muchos hispanos ya no le asignan esa carga negativa ni de inferioridad al nombre Tizoc. Finalmente, se ve muy difícil que estos chicos puedan retomar su carrera en crecimiento.
Ha habido otros casos donde al sentirnos muy insultados, el público y los medios mexicanos ya no dieron entrada a los cantantes. Parece algo imperdonable criticar la cultura mexicana, sobre todo cuando viene de alguien que asumimos en nuestros complejos como inferior. En estos casos, el público mexicano no puede separar la obra del artista, pero en otros casos sí. Hay figuras que cumplieron condenas por crímenes graves y siguieron siendo grandes estrellas. En México puedes glorificar al narco o haber estado en una red de trata de menores y el público te seguirá queriendo porque no atacaste algo tan íntimo en nosotros, nuestro complejo de inferioridad. Pero ahora tú dime qué piensas. Si ya te habías enterado de este chisme, ¿crees que el linchamiento en redes fue excesivo o fue correcto? ¿De qué manera podríamos dejar de percibirnos como inferiores en esta jerarquía social, ya sea como mexicanos o como hispanos? Espero te haya parecido interesante el tema del día de hoy, que aunque viene de la farándula, nos permite analizar algunos aspectos interesantes de la cultura mexicana. Si estás de acuerdo con lo dicho en este video, déjamelo en los comentarios. De igual manera, si no compartes esta visión, te invito a que pongas tus reflexiones y argumentes de manera educada también aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda también darle clic al Linktree para visitar otras redes sociales, formas de donación, mecenazgo, así como los servicios culturales de México antes de México. Y recuerda que yo soy el maestro Eric G. Cárdenas y esto fue México antes de México. Nos vemos hasta la próxima.